Hola chicos, el día de hoy tenemos al ingeniero Cristian Camilo Acosta Castro. Él es profesor de la Universidad Ocasional de la Universidad Nacional de Colombia. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la experiencia que tiene el profesor pues, en el campo de ingeniería eléctrica. Entonces, muchísimas gracias, profesor Cristian, por aceptar la invitación. Em, Bueno, no, muchas gracias Juan Camilo por la invitación. Me siento muy honrado por esta invitación. Chévere que se pueda como aprovechar estos espacios para comentar cosas de la carrera y que estos espacios también puedan servir para personas que ven en su futuro un desarrollo en la ingeniería eléctrica, electrónica o similares y que en esto puedan ver como un impulso y las perspectivas que se tienen con respecto a esta área de conocimiento. mm, bueno, profe, entonces para empezar, pues, si quiere puede introducirse un poquito y, y decir por qué es que lo motivó a estudiar ingeniería eléctrica. Claro que sí, Juan Camilo. Bueno, como ya lo comentabas antes, mi nombre es Cristian Camilo Acosta Castro. Tengo 32 años, soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional y bueno, ¿qué me motivó a estudiar la carrera? Realmente cuando yo estaba en el colegio, algo que yo tenía muy claro era que me gustaban mucho las matemáticas, siempre. Toda la vida me han gustado las matemáticas. Y ya de parte del colegio, el primer acercamiento como tal a la ingeniería, la recuerdo de un profesor del colegio, que él pues viendo mis capacidades, mis aptitudes, me recomendó estudiar ingeniería. Él en ese momento me recomendó la ingeniería civil. Yo alcancé a hacer medio semestre de ingeniería Mm, civil en la nacional precisamente, ok. pero ese cambio de colegio a universidad me dio bastante duro, entonces Ujú. pues por diferentes razones terminé desertando. Sin embargo, me quedó ya como la espinita, como digamos ya el ánimo de seguir estudiando ingeniería. Y yo dije, listo, está bien, puede que ingeniería civil no sea lo mío, entonces empecemos a mirar otras ingenierías. Eh, Recuerdo ese momento como un mar de dudas, como un momento donde recibía mucha información y no tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Ujú. Y ya el momento para decidir la ingeniería eléctrica fue viendo el PEMSUM, precisamente de la carrera, y vi una materia que decía circuitos eléctricos. Y yo dije, ve, esto yo lo vi en el colegio y me gustó ese tema. Ujú. Optemos por la ingeniería eléctrica. Ujú. Entonces ya al día de hoy digo, caray, fue como una decisión muy osada, porque solo por una materia decidir como toda la carrera es algo como osado, pero bueno, yo creo que a lo largo del camino se van puliendo ciertas cosas. Creo que no soy el único que de pronto inicia algún proyecto con la incertidumbre de lo que va a suceder a futuro y ya en el camino se van puliendo cosas y en el camino uno va determinando si realmente ese proyecto que uno decidió es el proyecto que se acopla a lo que uno tiene como proyecto en general de vida o si de pronto es otro camino y ya uno dice, no, realmente esto no es lo mío, entonces mejor voy a reenfocar como este proyecto. Entonces, inicié la ingeniería eléctrica en 2011-1, finalicé en 2016-1 e inmediatamente inicié la maestría en ingeniería eléctrica. No quisiera adelantarme de pronto a las preguntas, entonces pues voy a comentar rápidamente qué fue lo que me motivó a estudiar la maestría. Fue dos puntos principales. Primero, el ánimo de seguir estudiando y aprendiendo. Y segundo, la posibilidad de iniciar ya como tal la docencia, que ese es uno de los puntos fuertes en los cuales yo considero mi desarrollo profesional, laboral y académico, el tema de la docencia. Ok, qué interesante, profe. Y una pregunta ahí. ¿Usted tuvo digamos, ¿cómo se le dice? Pues una de esos tipos de formatos ocasionales que le hacen a los de bachiller y le dijeron, bueno, tú tienes estos perfiles de ingeniería eléctrica o tienes perfil de, no sé, de pronto contador o algo así? No recuerdo exactamente si hice algún tipo de encuesta o de, digamos, como preguntas donde le perfilan a uno sobre qué ámbito estudiar,
Pero lo que recuerdo es puntualmente este profesor, él siendo ingeniero civil, él siendo docente, teniendo Mm, como esa confianza para hablar con él, fue quien me aconsejó estudiar ingeniería y hacer ingeniería civil. Digamos como agregando un poco más a esos puntos, en mi familia se podría decir que fui como la de las primeras personas que pudo tener acceso a la educación superior. mm, Entonces no tenía como un referente cercano de cómo era ese desarrollo de una carrera universitaria, mm, de cómo elegir una carrera universitaria, en qué universidad estudiar. Realmente, cuando yo iba finalizando el colegio tenía como todos esos vacíos. Entonces, pues fue gracias a este profesor que él como que viendo esas aptitudes y viendo ese deseo en mí de continuar estudiando, fue quien me aconsejó y me dijo, hagámosle por la ingeniería y él me aconsejó la ingeniería civil. Ya pues con lo de la ingeniería eléctrica fue el tema de como mirando otras ingenierías, vi que esa ingeniería era la que más se acomodaba como digamos, como a mis gustos y ya en el camino fue como que le fui tomando más amor a la carrera. ah, qué interesante, profe. Y pues usted se enfocó más por la parte de la docencia, ¿eso es por parte de alguna experiencia personal o...? em, Sí, sí, claro, claro. Retomando un poco también desde el colegio o inclusive desde antes. Mi abuela me contaba que cuando yo era niño, yo como que le decía a ella como que siéntate aquí, abuela, y yo hacía como, digamos, como una actuación de que yo le estaba enseñando cosas y eso. Entonces como oh, que desde pequeño siempre tuve como ese don o ese llamado como a la docencia, como a enseñar. Y en el colegio precisamente me pasaba algo muy curioso y era que muchos compañeros como que me pedían explicación sobre todo con estos temas de matemáticas y eso. Y ellos me decían algo y era como, venga, a usted le entendemos, pero al profesor no, o sea, usted sí le entendemos lo que nos explica. Yo decía, bueno, pues no sé, yo lo entiendo de esta forma, lo explico como lo entiendo y ellos me dicen que lo entienden. Entonces empecé a ver como ese gusto, como esa importancia de poder enseñar cosas. Y ya estando en la universidad, el primer acercamiento que tuve fue el de tutorías académicas, que al día de hoy creo que son los grupos de estudio autónomo, los GEA, creo que sí, los GEA llaman. y hay uno que es de la facultad, diferente. Exactamente, exactamente. Creo que yo estuve en el de la facultad en la primera edición que se hizo en el 2014. Yo Mm, estuve en esos grupos de tutorías académicas, enseñando, como que haciendo esos primeros pinitos, y ya al final de la carrera fue como que dije, bueno, sería interesante poder continuar con la docencia, y en el ingreso a la maestría vi la posibilidad de continuar con la beca asistente docente. Entonces, a lo largo de toda mi vida, a lo largo de toda mi vida me he considerado como bueno como para enseñar cosas, para poder ujú. tener como un método flexible y como que se cumpla el objetivo final donde la persona a la cual uno le brinda ese conocimiento diga como entendí y sé cómo aplicarlo y sé cómo desarrollarlo. Entonces, eso es lo que puedo comentar con respecto a la docencia. Sí, muy interesante porque pues yo me acuerdo que usted sí explicaba muy bien los conceptos de circuitos eléctricos, especialmente pues con la parte del laboratorio. Hubiera sido chévere pues también tener teoría con el mismo profesor, pero bueno, desafortunadamente no se pudo. Entonces, profe, cuénteme, ¿cómo fue su primer acercamiento pues con ingeniería eléctrica? ¿Cómo fue su primer contacto y qué anécdotas tiene de esos semestres donde estaba la universidad? Bueno, la ingeniería eléctrica, primero que todo, yo recuerdo ahorita quizás como un temor o una prevención con respecto a lo que me había pasado con ingeniería civil, en cuanto a que ese cambio que tuve de colegio a universidad, a mí, pues en lo personal me dio muy duro, porque en el colegio como que yo digo que lo miman a uno mucho, las cosas son como muy suaves, como muy relajadas, como Ujú. que el profesor siempre está ahí detrás de uno como diciéndole entregue, haga esto, aquello. En la universidad es otro mundo, ¿no? La universidad es como usted verá si hace, si no hace, es responsabilidad suya. Entonces, ese cambio me dio bastante duro. Cuando inicié la ingeniería eléctrica, tenía como ese temor de que me pasara lo mismo con ingeniería civil. Habían otros factores, obviamente, pero tenía como ese temor latente. Entonces yo decía, no, nada, ya estamos en este proyecto, vamos
a meterle la ficha, vamos a estudiar como es y listo. Recuerdo una primera anécdota también en esos primeros semestres y era como que uno inicia la carrera sin saber muy bien qué va a hacer al final, solo como que uno ve como lo superficial con respecto a lo que uno le dicen con respecto a determinada carrera. Por ejemplo, ingeniería eléctrica, uno dice, no, pues instalaciones eléctricas. Y decía, bueno, en 5 años me gradúo, tengo mi título como ingeniero electricista y ya, pues me dedico a hacer instalaciones eléctricas y uno veía que las bombillas y que los interruptores y todo eso. Y un profesor de introducción, él muy querido, pero muy crudo también, en lo que nos dijo algo así como, bueno, muchachos, yo quiero que cuando ustedes se gradúen, no los quiero ver trabajando en instalaciones eléctricas. Entonces yo en ese momento dije, bueno, Uy. entonces yo qué voy a hacer cuando, cuando acabe la carrera, ¿sí? Esa frase me quedó como muy marcada, pero yo dije, bueno, pues nada, vamos a hacerle. Podría hablar de también los momentos de crisis a lo largo de la carrera. Yo creo que ese tipo de cosas también es importante traerlas a colación. Recuerdo puntualmente electrónica análoga. Eh, no sé si a los electrónicos les da igual de duro que a los electricistas, pero pues como que uno de electricista no viendo tantos elementos al detalle como se ven en electrónica, siento que esa es una asignatura que a uno le da bastante duro. Y ese fue como uno de los momentos de duda que yo dije, uy, ¿será que realmente este es el proyecto que yo tengo para mi vida? ¿Será que me volví a equivocar en la elección de este proyecto? Y bueno, como pude, pasé perdón, pasé electrónica análoga. Y recuerdo un segundo momento que ya se combinó con unas cuestiones personales y fue viendo Campos. Yo Campos la vi 2 veces. Ujú. La segunda vez ya también estaba a punto de reprobarla y hablando con el profesor, él nos propuso un negocio, nos dijo como, bueno, si ustedes ven que la materia por diferentes razones no la van a aprobar, hablen conmigo, les pongo unos 9 y ya, pues no ponemos tanto problema, no pasa nada. Entonces, pues yo viendo que mi rendimiento no había sido el adecuado, que no había tenido como la disciplina suficiente, yo me acerqué al profesor y le dije, profe, no, pues a mí me interesa ese negocio que usted está proponiendo. Y él dijo, bueno, pero usted ¿por qué quiere hacer eso? O sea, ¿por qué quiere optar por ese negocio? Yo le decía, profe, sinceramente yo, no sé, no entregué trabajo, realmente estuve muy desordenado a lo largo del semestre, etcétera, etcétera. Y él me decía, bueno, ¿y cómo le fue en el parcial final? Yo le dije, pues la verdad, profe, bastante bien. Obtuve 3.8. Eso era una muy buena nota para el nivel que se tenía para ese parcial. Entonces él me hizo una pregunta, bueno, y si usted sacó 3.8 en ese parcial y tiene los conocimientos de campos electromagnéticos, ¿para qué quiere repetir la materia? Yo me quedé pensando, yo dije, pues, profe, bueno, está el tema de la disciplina, ¿no? De que pues no fue acorde a lo que se esperaba para el curso y eso. Y esa anécdota, yo creo que no sé si cómo llamarlo como un punto de inflexión en la carrera porque puedo entender que eh, a veces no es necesario como primar el tema de la disciplina o como de entregar cosas por entregarlas y ya, sino primar el conocimiento. Y yo creo que esa anécdota me quedó porque en la metodología que yo aplico para los cursos que doy ahorita, es pues obviamente la disciplina, me parece que sí es un factor que debe como premiarse y debe ser un factor diferencial entre quien tiene una disciplina adecuada y quien por diferentes razones de pronto no la tiene y primar el conocimiento también, porque como dice un refrán, el papel lo aguanta todo. Entonces, que a través de ese conocimiento la persona pueda como mostrar que sí, aprendí el tema, que sea algo tangible donde diga, sí, aprendí, sé aplicarlo, etcétera, etcétera, pero entonces primar eso, que el conocimiento le llegue al estudiante y que él pueda como luego ponerlo en práctica y decir, sí, aprendí de forma efectiva. Entonces, recuerdo esos primeros momentos en la carrera, ya luego, eso fue campus, que es mitad de carrera, ya después seguí desarrollando como las otras asignaturas y eso, y bueno, ya llegando a final de carrera, pues como que empecé como a enfocarme más en el tema de la maestría por los 2 puntos que decía hace algún momento, y era las ganas de seguir estudiando, aprendiendo, y el tema de la docencia. Vaya, profe. Y, y por casualidad, ¿cuál es el nombre del profesor de Campos?
¿Será que lo echamos al agua? Pues no sé si quiere mencionar, pues no. Si no, no. No, no, realmente sí, sí, no veo problemas el profe Francisco Amortegui. Ah, Realmente es un profe que él lo admiro mucho en su metodología de enseñanza y pues ya que lo echamos al agua, eh, hubo algo que él también nos comentó que me deja ver como la humildad y como que también fue como un paradigma que yo dije, wow, tremendo, tremendo eso, tremendo que una persona pueda como tener como ese cambio de mentalidad y es que en algún tiempo Campos era el filtro de la carrera, era que cuando se perdía 3 veces ya la persona perdía la calidad de estudiante y en alguna época creo que él era el único que la dictaba y entonces viendo que pues como que habían varios estudiantes que estaban reprobando esa asignatura, él empezó a decir como, bueno, no es justo que por una sola asignatura una persona como que vea su proyecto académico arruinado. Entonces él empezó a cambiar las metodologías de enseñanza y empezó a aplicar diferentes metodologías, entendiendo que no era como que el estudiante tenía que acomodarse a la metodología de él, sino que cada persona tiene una metodología de aprendizaje diferente. Entonces, cuando él dijo eso, yo decía, tremendo, tremendo que un profesor pueda decir eso, es decir, no es problema de ellos, sino que también puede ser un problema de uno y que uno diga, bueno, pues voy a cambiar mi metodología para no truncar ese proceso, ese proyecto académico que tenga cada persona. ujú. Eso también es algo que aprendí de él a lo largo del laboratorio de circuitos, que es la componente que yo doy. He cambiado la metodología, así sea, alguna cosita. La cambio cada semestre Vale, procurando que se acomode a las nuevas metodologías de aprendizaje que tengan los estudiantes y que se prime el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje que se espera para la asignatura. Entonces, sí, es algo que también me quedó del profesor. vale, profe. Ok, interesante historia. Yo no sabía que Mortegui dictaba campos en algún momento de, de la historia de él. Em, Sí. ¿qué expectativas usted tenía antes de entrar a la carrera y cómo han cambiado hasta hoy la carrera de ingeniería eléctrica? Completamente han cambiado porque, pues bueno, la expectativa que tenía, como decía hace algún momento, era como dedicarme a hacer instalaciones eléctricas, pero, pero cuando hablamos de ingeniería en general, no solo ingeniería eléctrica, realmente Ujú, se aplican muchas cosas. Y ya cuando uno va a un campo de aplicación, la ingeniería realmente es un área multidisciplinar, se relaciona con muchas cosas realmente. Y yo creo que así es en todo, así es en cualquier disciplina. Eh, por ejemplo, adelantándome un poquito más también de lo que hago al día de hoy, yo trabajo en una empresa que se llama Keraunos, que precisamente es una empresa spin-off de la Universidad Nacional. Es de un egresado de la universidad, se llama Daniel Aranguren, que la hizo en conjunto con el profesor Horacio Torres y el grupo PASON, el grupo de investigación de la universidad. Y la empresa inició con el tema de rayos, podría decir uno, ¿no? Medir rayos. mm, Luego uno dice, bueno, ¿para qué medir rayos, no? Y al responder esa pregunta, la empresa ha ido caminando, ha ido creciendo y al día de hoy se relaciona ya más con un tema de poder monitorear, predecir y alertar a las empresas en cuanto a riesgos asociados por cambio climático. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque iniciando yo la carrera, tenía una expectativa de dedicarme a instalaciones eléctricas y al día de hoy tengo dos ejes digamos, dos ejes en los que he enfocado mi trabajo académico y es primero la docencia y segundo en la empresa Keraunos, que es una empresa que pues tiene estos temas de cambio climático enfocado al riesgo asociado por rayos. Entonces, yo creo que a lo largo de la carrera cambia mucho la expectativa que uno tiene de lo que uno estudia y esos elementos se los va dando a uno la misma carrera. O sea, cuando hablamos de ingeniería eléctrica, tiene muchos campos de aplicación
Al día de hoy, de pronto el que más puede resonar es energías renovables, pero esa es solo una pequeña parte. Tiene Sí. realmente muchos campos de aplicación y ya en el caminar es que uno se va dando cuenta cuántos hay y cuál es el que más se acomoda a las aptitudes que uno tenga. Vale, profe. Eso de una empresa spin-off, ¿qué significa? Mm, es una empresa a ver, no sé exactamente, ahorita se me va como el término, pero de lo que tengo entendido es que es una empresa que nace en una institución educativa a partir Oh. de un grupo de investigación, digamos con financiación del grupo de investigación, y ya llega un punto donde ya la empresa puede arrancar como por sí solita y ya depende por sí misma ya cómo funciona como una empresa privada. Ujú. Ok, interesante. Sí, sí. Bien interesante. No, no sabía que se podía hacer ese tipo me imagino que toca tener como profesores o ustedes Sí, como socios profesores o algo así. sí, de que toque tener, no sé exactamente, pero inicia así, inicia a partir de una necesidad, ¿no? Y las necesidades, por lo general, siempre llegan a los profesores o a las personas de los grupos de investigación con experiencia de saber qué se necesita en el campo laboral, qué necesidades hay en la industria. Y si esas necesidades se pueden suplir a través de una empresa spin-off, se hacen. A veces esas necesidades se suplen a través de trabajos de grado, ya sea de maestría, doctorado, etcétera. Y si a partir de esas ideas se puede plantear ya la necesidad de crear una empresa, se hace. Entonces, así es como empiezan, así es como empiezan. Entonces, pues es bastante interesante pues un motivo de orgullo que no solo de la universidad, sino que del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica se tenga una empresa como lo es Keraunus. Qué interesante. Profe, ¿y usted está haciendo su maestría o no tiene nada que ver la empresa? No, 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 o sea, sí tiene como una relación, digamos, ahí ya que tocamos ese tema. Yo cuando inicié la maestría, yo tenía más o menos claro que quería algún tema con rayos, pero me sucedió lo mismo que en el pregrado. Yo tenía una expectativa al iniciar la maestría y ya al finalizar fue cuando, bueno, yo dije, bueno, ya hice algo completamente enfocado. Entonces, cuando yo inicié pues la maestría, que era un tema de rayos, yo estaba asociado, digamos, con el grupo de compatibilidad electromagnética, que es el que dirige el profe Francisco Román, y el profe Francisco Román fue fue mi director de tesis, fue quien me ayudó con todos los temas de la tesis, también el grupo de compatibilidad, las personas que estaban allí también me ayudaron como a enfocar los resultados, a enfocar el tema. A partir de este producto académico me salió como una primera oportunidad laboral, que fue ahí mismo en la universidad, en el AVE, haciendo algunos proyectos. Ujú. Y con esa experiencia que tuve en el AVE, que fue precisamente con el profesor Francisco Amortegui, se dio el enlace con Keraunos, precisamente porque Keraunos estaban buscando a alguien que tuviera la experiencia en cuanto a análisis de sobretensiones por impactos de rayo. Pues Ok. eso básicamente fue lo que yo hice en la tesis. Entonces ahí se pudo producir el enlace con Keraunos y ya con Keraunos estoy desde octubre del 2021, ya voy para 4 años. Entonces se puede decir que el networking sirvió para conseguir trabajo de la universidad. Claro, claro que sí, sirvió completamente porque fue gracias a lo que yo hice en la tesis y al enlace inicial que tuve en la universidad que se dio como esa oportunidad de, podríamos decirlo, como de ponerlo en la hoja de vida de, hey, yo sé este tema. Entonces estaban Ujú. buscando una persona que supiera de ese tema y ahí se hizo el enlace. Impresionante. ¿Cuál ha sido uno de los proyectos más retables y memorables que usted ha trabajado, profe, desde la carrera? Bueno, no, realmente han sido varios, han sido varios. Por ejemplo, ahorita en la empresa, precisamente, hemos trabajado con el tema de impactos de rayos o el riesgo más bien asociado a impactos de rayos en diferentes activos, ¿no? En gestión de activos, etcétera. Eh, digamos que han sido varios los proyectos. Ahorita, una de las cosas que se está analizando con respecto al impacto o al riesgo asociado a rayos es el tema de la energía que puede producir un rayo.
de la energía que puede producir un rayo y dependiendo de esa cantidad de energía, cuáles son los daños que puede producir en diferentes activos. Y hablando de diferentes activos, hablamos, por ejemplo, en cables de guarda, en líneas de transmisión, que dependiendo de la carga eléctrica que tenga la corriente de rayo, un cable de guarda puede llegar no a resistirlo, a fundirse y a hacer que la línea pues finalmente tenga una falla. También el impacto de rayos en tanques de almacenamiento de crudo. Esto hablando de petroleras, también la misma carga eléctrica tiene asociado pues un fenómeno que hace que el material se pueda derretir y volver como más delgada la pared del tanque de almacenamiento de crudo, lo cual puede provocar también a futuro un riesgo de explosión en el tanque. Entonces, creo que ese es uno de los proyectos como más desafiantes ahorita, ¿no? Conocer bien esa física del rayo y ver cuál es el riesgo asociado que puede tener ante diferentes activos. Es como de las cosas así como más interesantes que tengo ahorita como en mente. Mm. Se trabajó básicamente toda su maestría rayos, todo como Sí, el profesor Campos. sí, sí, Mm, sí, sí, con el profesor Francisco Román, entonces sí fue como el tema de desarrollar la maestría, ya entonces con uno ya fue como el tema de aplicarlo, ¿no? Como de aplicar ese análisis de sobretensiones, cómo puede afectar en los diferentes activos que se tienen en la industria. mm, No solo hablamos precisamente de líneas de transmisión, sino como decía hace algún momento, por ejemplo, en facilidades de petroleras, ¿sí? Entonces, se analiza también cuál es ese riesgo asociado por rayos y no solo va con el tema del nivel de riesgo, sino la física que sucede allí en esto. mm, claro. Eh, Ujú. ¿Cuál ha sido una de las, bueno, te podría decir, cuál ha sido el papel que ha jugado la universidad en su desarrollo profesional y personal, profe, para usted? Bueno, en el desarrollo profesional yo creo que completo ha jugado un papel fundamental porque em, pues me ha dado como todas las herramientas y conocimientos para poder desarrollarme de forma profesional, no solo a nivel del pregrado, sino también a nivel maestría. Yo siento que la maestría a mí me ayudó a complementar ya como a ser un profesional en ingeniería eléctrica. Yo cuando salí del pregrado, yo aún me sentía como muy crudo en conocimientos y como quizás en saber cómo aplicar ciertas cosas, pero la maestría yo siento que le ayuda a uno como complementar esto, ¿no? Entonces, siento que la universidad me ha dado todo a nivel profesional. Ya a nivel personal me ha dado muchas cosas también, me ha dado muchas cosas, me ha dado como el carácter, me ha dado como el conocimiento, me ha dado la forma de relacionarme con las personas, entonces también me ha dado muchas cosas a nivel personal, la universidad. Y yo creo que parte de, no sé si todos o la gran mayoría que tenemos los egresados de la Nacional es como ese cariño que le tenemos a la universidad y que a nosotros se nos imprime un tema de servicio, de poder servir siempre, servir donde estemos, que podamos servir con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia a la sociedad. Eso es lo que yo creo que se espera de un egresado de la Universidad Nacional, poder servir a la sociedad colombiana, pagar de alguna forma eh, eh, ese servicio que ellos nos dan a nosotros como universidad, la sociedad colombiana, y que nosotros podamos retribuir a ese servicio que nos dan. Entonces sí, sí, yo creo que me ha dado muchas herramientas y muchos elementos para formarme como profesional y de forma personal también. Me imagino que también te dejó amigos en la universidad, que pronto tienes Ujú. contacto todavía o no, no tienes contacto con ellos. Pues hablando un poco de eso, me parece curioso que, bueno, cuando uno inicia la carrera, pues obviamente está todo el grupo, que en nuestra inducción fueron aproximadamente 80 personas. A lo largo de la carrera, pues cada quien va tomando diferentes rumbos, algunos se adelantan más, otros se atrasan, Mm, y se van formando como ciertos grupos, se reduce el número. Ya sí. cuando uno finaliza carrera, se reduce mucho más el número y pues yo en la universidad estoy desde el 2011, desde que inicié el pregrado. Entonces hoy, 2025, ya 14 años después, me parece muy curioso
cómo van cambiando las generaciones y cómo cuando uno a veces encontraba a muchas personas en cualquier lado del campus, ahorita ya es muy difícil, muy complicado. Y en mi caso no me ha pasado solo con compañeros, sino con estudiantes también. O sea, Mm, recuerdo un grupo de estudiantes precisamente de 2022-1 que ellos me invitaron a jugar fútbol, un equipo de fútbol. ok. Entonces, pues fue chévere compartir con ellos, fue un espacio muy, muy agradable, muy ameno. Yo creo que hicimos un grupo muy bonito también. Los encontraba muy seguido en la universidad, pero bueno, eso fue ya hace cuántos, 5 semestres más o menos, 5 o 6 semestres, ya al día de hoy ya muy pocos de ellos veo en la universidad, entonces siempre veo como ese ciclo, ¿no? Lo digo un poco con nostalgia, pero bueno, es parte del paso en la universidad y chévere, chévere que ellos puedan continuar con sus proyectos y ya también sean profesionales y se estén empleando en diferentes cosas y estén también como adoptando esta actitud de servicio. Entonces, pues bueno, es interesante ver esos procesos. Y bueno, mi profe, ¿se acuerda de alguna clase, profesor, experiencia universitaria que te haya marcado especialmente? Además de la que me contaste ahorita con el profesor Mortegui. Uf, bueno, no, es que esa del profesor Amortegui yo creo que es la top uno, o sea, porque fue cuando yo dije, caray, o sea, no se trata solo de hacer las cosas como para mostrarse, de que las hice bien, sino realmente es de lo que le queda a uno, ¿no? Eso es como lo que realmente yo veo como interesante. Recuerdo ahorita otra metodología así como diferente a lo que uno podría llamar típico y fue una asignatura de maestría que se llama calidad de potencia. Me parecía muy interesante que la metodología de los parciales, del desarrollo de los parciales, era para uno hacerlos en casa y el profesor dejaba una semana para hacerlos. Uno pensaría como, no, pues eso es pan comido, me parecía chévere que no era ni pan comido ni era una cosa imposible de hacer, sino era un problema que lo llevaba a uno a analizar. Entonces, yo creo que ese tipo de metodología también me dejó muy marcado porque yo dije, bacano eso porque finalmente cuando uno ya se enfrenta a un problema ya en la calle, en la industria, a nivel laboral, lo que se busca es eso, evaluar la capacidad de análisis con la que uno quede. Y la capacidad de análisis a veces en 2 horas de un parcial no se puede hacer, a veces en un taller de solo resolver ejercicios es difícil como evaluarlo, pero cuando hay un problema práctico de un análisis de datos y que a partir de ese análisis de datos se espera que se saquen unas conclusiones de ingeniería, creo que eso es lo que finalmente uno hace en la industria y es a lo que al día de hoy yo puedo ver que yo hago con la empresa que era unos, ¿no? O sea, nosotros tenemos unos datos, tenemos unos elementos asociados a cierto riesgo, a cierta problemática que pueden tener los clientes. Uno hace ciertos análisis, obtiene los resultados, pero entonces a partir de los resultados, ¿uno qué hace? ¿Cierto? Entonces uno genera unas conclusiones y genera una propuesta de solución. Entonces fue como ese primer acercamiento a esa metodología que tuve de resolución de problemas con esa materia, calidad de potencia, y yo creo que eso me dejó también como muy marcado no solo para lo laboral, sino también para la docencia. Para la docencia, confieso, me ha costado un poco aplicar esa metodología así tal cual. Me gustaría poderla aplicar donde se le pueda dar al estudiante un problema y él, mediante el análisis que haga de ese problema, pueda generar como una respuesta y una solución. Y no, yo creo que eso también me dejó como bastante marcado. Mm, ok, profe. ¿Y cómo ha visto, cómo ve el panorama para las próximas generaciones pues, en ingeniería eléctrica en Colombia y en el mundo? Ok, próximas generaciones son personas que estén estudiando ahorita y se quieran Sí, formar. también. ¿Sí? O pueden ser también gente que está pensando estudiar esta carrera. Ok, ok, bueno, no, yo digo que se animen. Los que están, continúen porque realmente es un campo muy bonito. Alguna vez escuché una frase, ya no recuerdo a quién, que decía que la ingeniería eléctrica tiene un poco de dos mundos, que es como lo implícito, ¿cierto? Como lo que no se puede tocar, pero que a la vez estudia, pero a la vez lo explícito, o sea, lo tangible, que es todas las redes y todo esto, tiene un poco de esos dos mundos, entonces
es algo muy bonito, porque lo que uno ve en ecuaciones, lo que uno ve en simuladores, después uno lo ve en la realidad, uno lo ve aplicado, ¿cierto? Entonces me Claro. parece muy, muy bonito eso de la ingeniería eléctrica y yo creo que en parte es ese amor y ese cariño que yo le he tenido al laboratorio de circuitos eléctricos también, porque el laboratorio de circuitos permite eso, permite que cualquier conocimiento teórico que tenga la persona pueda verlo aplicado en la práctica y que la práctica le permita ver las limitaciones que tienen los modelos teóricos. Entonces es algo muy bonito. Eh, ya en cuanto a ingeniería eléctrica, yo creo que, como lo decía hace algún momento, son muchos los campos de aplicación. O sea, no solo hablamos de energías renovables, no solo hablamos de pronto de redes eléctricas, sistemas de potencia, sino yo creo que nosotros como ingenieros electricistas también estamos llamados a entender fenómenos que nos tocan ya al día de hoy y que pues también se ve que es el tema futuro y es el cambio climático. Y no solo desde el punto de vista de las energías renovables, sino también de los riesgos asociados al cambio climático. Son riesgos que vienen, por ejemplo, con el tema de los rayos, ¿sí? El cambio climático puede llegar a aumentar el nivel de descargas eléctricas que se pueda tener en el territorio. Ujú. Entonces, cuantas más descargas eléctricas, mayor va a ser el riesgo asociado a este fenómeno Sí. y cuanto mayor sea el riesgo, pues también se van a necesitar como mayores estudios, mayores medidas de protección, prevención, predicción. Entonces, yo creo que a futuro se necesitan ingenieros que sean conscientes de cómo el cambio climático puede afectar de diferente forma a los activos y a las personas en general. Entonces, creo que la ingeniería eléctrica también como que va a apuntar a eso. Sí, de demasiados campos. De hecho, tal vez ni siquiera conozcamos, profe, porque son demasiados. Claro, siempre va a haber algo nuevo. Pero sí, sí es interesante ver todo lo que puede hacer un ingeniero eléctrico. Pues también cosas administrativas que pues, pueden ir para un lado administrativo. He visto casos de esos. Todo el tema de Em, regulación es toda un área también. Recuerdo varios regulación. profesores que ingenieros electricistas, pero enfocados en el tema de regulación y eso es un campo también completamente, bueno, completamente aparte no, sino un campo como muy especializado también. O sea, también la ingeniería eléctrica tiene muchos campos de aplicación. Y pues ya hablando de esto, profe, ¿qué áreas cree que va a crecer en el futuro en ingeniería eléctrica? ¿Qué campos de acción? Bueno, pues retomando un poco lo que decía, yo creo que el tema de cambio climático, y no solo para el tema de energías renovables, sino para el tema del riesgo asociado al cambio climático. Yo creo que esas son áreas que se van a necesitar mucho del conocimiento, mucho de profesionales que puedan estar dedicados al tema del riesgo asociado a cambio climático, que tengan sus conocimientos enfocados a cambio climático y que a partir de este conocimiento puedan también generar soluciones para atender y mitigar estos riesgos asociados al cambio climático. Ujú. Yo creo que también van a ser profesionales que quizás se pueda necesitar como mayor conocimiento en temas de la física como tal, de cómo se está comportando el clima y no solo eso, también un tema que no hemos tocado mucho en la entrevista también es el tema de análisis de datos, ¿no? Creo que ahorita en todas las áreas se está apuntando a eso. Entonces se necesita también conocer o tener ese conocimiento del análisis de datos, pero no solo como tal analizar el dato y generar un resultado o algo así, sino conocer el dato con el fundamento físico que se requiere específico del dato que se está analizando, ¿cierto? Entonces, los ingenieros electricistas, al tener ese conocimiento físico, ese conocimiento teórico del fenómeno electromagnético que puede implicar un rayo y los datos asociados, digamos, a este determinado fenómeno, esa combinación puede generar como un resultado interesante para tener digamos, conclusiones y propuestas de solución para mitigar esos riesgos asociados al cambio climático. Sí, hace poquito estaba hablando con un profesor que maneja, profesor Duarte, Uh -huh. maneja parte de datos analíticos y contó pues
un poco relacionado todo el mundo de datos, el análisis de datos y lo que viene en el futuro con respecto al análisis de datos. Me parece curioso que pues, varias personas se pueden especializar en ese mundo, porque no solo ingenieros, sino gente de pronto de economía. O sea, yo siento que a veces como que todo está interrelacionado, economía o con ingeniería eléctrica o ingeniería eléctrica con civil, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fascinante ver eso. Entonces, Ujú. profe, ya siguiendo pues ya con algunos consejos que daría, ¿cuáles son los consejos que les daría a los estudiantes que están pensando en estudiar ingeniería? Bueno, yo creo que lo primero es tener bastante resiliencia. ¿Por qué les digo esto? Porque yo creo que al día de hoy, siendo 2025, yo creo que la pandemia y los cambios que han venido ocurriendo en el mundo realmente han cambiado muchas cosas que se venían haciendo de forma tradicional. Y hablando un poco a lo que nos compete, es al tema de la educación, siento que este tema de ver estas clases virtuales, de tener este propio peso emocional de lo que fue la pandemia, pues generó como muchos cambios y yo creo que de alguna forma nos volvió más humanos en entender que no somos máquinas, no somos como aparatos que les entregan un problema y sacan una solución, sino que somos un sistema mucho más complejo y somos un sistema con muchas variables donde todas esas variables están relacionadas entre sí y afectan de la misma forma y de una forma, digamos, como multidinámica, ¿no? Entonces, yo lo que aconsejo es la resiliencia y es como de si de pronto hubo cosas que en el colegio o que iniciando carrera de pronto sienten que hubo como vacíos o que hubo como huecos en el conocimiento, que puedan aplicar una resiliencia para decir, bueno, si esto es lo que realmente me gusta, si esto es lo que realmente me apasiona, pues entonces meterle la ficha para poder suplir alguno de esos huecos y poder quedar con lo esencial. Hablaba la vez pasada con un estudiante y le decía que realmente de todo lo que uno ve en el pregrado, si uno aplica el 20% es mucho. Entonces, entender que de todo lo que uno ve no es para que uno lo memorice, no es Ujú. para que uno tenga como todo ese conocimiento ya como a la mano, como bajo la manga, sino que cada cosa que uno hace, cada cosa que uno ve a lo largo de las diferentes asignaturas, le dan a uno una capacidad de análisis y una capacidad de resolver problemas, que esa es la capacidad con la que se tiene que quedar el estudiante. Entonces, ese es el consejo que les doy. Primero, que se gocen la carrera, que se gocen el paso por la universidad, que lo aprovechen muchísimo, que lo aprovechen de una forma adecuada y equilibrada, pienso yo. Esa sería una palabra también importante, equilibrio. Y lo segundo, que puedan tener como o puedan identificar la esencia de lo que se les está brindando. También la esencia de el conocimiento que se les está dando, que no es en sí mismo el conocimiento, sino es esa capacidad de ellos analizar determinados problemas, que es lo que a veces se busca, que con lo que ellos se queden en las diferentes asignaturas. Entonces, yo creo que ese es el consejo que les doy. En cuanto a la ingeniería eléctrica, no sé si suene mal eso, pero bueno, ley de Ohm y ya con eso se defienden de ahí en adelante. La idea. Que sepan bien la ley de Ohm y ya con eso se defienden de ahí en adelante, porque ley de Ohm ya de ahí en adelante viene lo que es ley de Kirchhoff, ya Thevenin, ya circuitos en AC, Ujú. ya transformadores, ya sistemas de potencia, pero todo se basa de alguna forma en la ley de Ohm. Entonces nada, digamos es como un ejemplo, pero lo importante es que puedan tener como ese conocimiento básico muy presente y que a partir de ese conocimiento básico pues puedan desglosar todo lo que venga de aquí en adelante y nada, animarlos. El camino no es fácil, pero creo que también es importante tener una red de apoyo y esa red de apoyo que lo pueda sacar uno adelante. Recuerdo dos momentos puntuales de la carrera también, donde
la red de apoyo que tuve me ayudó a sacar adelante una asignatura no, dos asignaturas que estaba viendo también muy mal, pero esa red de apoyo me decía, venga, estudiemos, revisemos los temas, tal cosa, tal otra. Entonces, eso es también muy importante, tener una buena red de apoyo. Ujú. Ok, profe. Eh, ¿Hay alguna cosa que de pronto usted cambiaría y si haría diferente cuando estuvo en la universidad? Mm. Yo, ante esa pregunta, yo me planteo en una dicotomía, ¿no? Porque soy de los que piensa que cada uno de los aciertos y cada uno de los errores que yo tuve me permitieron llegar a donde estoy al día de hoy. Y al día de hoy o sea, como digo, no me arrepiento de pronto de esos aciertos o esos errores que me permitieron llegar al día de hoy, porque me formaron a lo que soy hoy. Que de pronto hay cosas que hubiera hecho de forma diferente, claro, muchas cosas, las hubiera hecho mejor, las hubiera hecho con excelencia, las hubiera hecho más dedicado. Ujú. Claro, hay muchas cosas de esas, pero a la vez me hago la pregunta como de, bueno, si las hubiera hecho con excelencia, dedicado o este asunto, ¿realmente me hubieran brindado el crecimiento que yo veo el día de hoy? No lo sé, porque a partir del crecimiento o el crecimiento creo que se lo generan a uno también los errores, las dificultades, los tropiezos. A partir de esas cosas uno puede tener crecimiento, entonces quizás no hubiera tenido el crecimiento que puedo tener al día de hoy. Entonces, si hubiera cambiado algo, quizás lo que mencionaba ahorita, ser un poco más disciplinado, entender que ese momento del pregrado es único, haberlo aprovechado un poco más a nivel académico, Ujú. pero bueno, ¿no? Insisto, los aciertos y los errores que yo tuve me permitieron llegar al punto al que estoy al día de hoy. Ok, y bueno, con relación pues a la maestría, ¿usted qué opina de las especializaciones con respecto a las maestrías, profe? Bueno, yo pienso que en la maestría en la Universidad Nacional realmente tiene muchos campos de aplicación. Me parece interesante que la maestría tenga como el título general de Maestría en Ingeniería Eléctrica, porque le permite a uno enfocarse en alguno de los campos que hay, ¿no? Por ejemplo, el campo en el que yo me enfoqué fue el tema de, se podría decir como sobre tensiones y análisis de impacto de rayos, ¿no? Protecciones, todo este tema, aislamiento, etcétera. Entonces yo creo que la Universidad Nacional, y hablando específicamente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, tiene, tiene los grupos de investigación adecuados para desarrollar cualquier tema relacionado con la ingeniería eléctrica. Entonces yo creo que si alguien está animado a estudiar la maestría o hacer la maestría en ingeniería eléctrica en la nacional, no va a perder su tiempo, sino va a acceder a un grupo de profesionales, de docentes con el conocimiento, con la capacidad adecuada para formarlo adecuadamente en el tema en el que de pronto le guste o se vea como que encaja más. Ujú. ¿Y qué opinaba pues de la parte de especializaciones que es como más aplicado, digámoslo, de cierto modo? Porque pues tengo entendido que la maestría es como más investigativo y la especialización es como ya más aplicativo. Pues, Ya no sé si entiendo. tiene algo, no sé si tiene algo de pronto conocimiento de eso. Sí, de las especializaciones tengo conocimiento, pero de las que brindan. No he hecho especialización en la universidad, pero claro, yo creo que desde ese punto de vista habría que definir cuál es ese propósito y ese proyecto de vida que tiene cada quien, ¿no? Ujú. La maestría, como bien lo dice Juan Camilo, sí quizás es un tema más investigativo, aunque también uno puede realizar una maestría en un tema de profundización, de resolver algún problema puntual que se tenga en la industria o similar. Ujú. Pero la especialización yo creo que es un tema más enfocado a determinada área, ¿no? Recuerdo ahorita o tengo en mente dos especializaciones puntuales, que es la especialización en iluminación, la especialización en paneles fotovoltaicos, ahí pido disculpas si no es el nombre exacto de esa especialización, Es un diplomado, y creo que es un diplomado, diplomado, ok, es diferente. listo. Ok, listo.
Entonces, nada, yo creo que depende de cada quien, ¿no? Depende de cada quien y yo creo que si deciden hacerlo, ya sea un diplomado, especialización o maestría, yo creo que con la Universidad Nacional, pues no se equivocan, digamos, como la decisión que toman al hacerlo allí, porque, como decía hace algún momento, están con los profesionales adecuados, con las personas que conocen del tema y con personas que han tenido experiencia y que han trabajado en los temas que se brindan. Entonces, yo creo que es una buena opción también hacer una especialización en en el departamento de eléctrica, electrónica. Y ya cuánto, la última, finalmente para preguntar, profe, ¿cómo usted se mantiene actualizado pues en un cambio, en un campo tan cambiante como ingeniería eléctrica? Bueno, yo creo que la misma necesidad lo lleva a uno a estar actualizado, ¿no? Puedo hablar un poquito, sobre todo desde el tema de la docencia, y va un poco en línea de los consejos que da ahorita. Las cosas como han venido cambiando en el mundo con todo esto de inteligencia artificial y eso lo obliga a uno a estar actualizado, ¿no? Lo obliga a uno a cambiar las metodologías de enseñanza, lo obliga a uno a buscar nuevas formas de aprendizaje para los estudiantes. Entonces yo creo que las mismas necesidades del mundo lo van llevando a uno a aplicar cambios. Entonces, bueno, yo creo que esas mismas necesidades como que lo llevan a uno a buscar soluciones, lo llevan a uno a buscar respuestas. Eh, entonces, bueno, hablando un poco de la docencia, por ejemplo, una de las metodologías que ya implementé hace poco fue no hacer informes, porque me daba cuenta que con los informes, por ejemplo, en el semestre antepasado, muchos los estaban haciendo con IA. Y el problema en sí no es usar la IA, o sea, es una herramienta que está, es una herramienta que ya debemos aceptar, pienso yo. Pero como siempre hay que saber usarla, ¿no? Era como yo creo en el colegio, cuando uno estaba en el colegio, uno hacía copy-paste de Wikipedia o diferentes páginas que había por ahí, pero ¿cuál era el sentido de hacer eso? Y va un poco en la misma línea de lo que hablaba hace algún momento y es solo entregar algo como por mostrar hice bien o realmente el fondo tiene que ser como aprendí a través de este trabajo y este aprendizaje lo estoy plasmando en esto que estoy haciendo. Entonces, bueno, yo dije, listo, ya no hago informes, entonces que ahora los estudiantes sustenten los resultados y a través de esa sustentación he visto cosas muy interesantes, muy interesantes y me he dado cuenta de esos vacíos que puede haber en general, no hablo de pues, personas específicas, obvio no, pero en general de vacíos que puede haber y no solo vacíos en el conocimiento teórico, sino en la capacidad de análisis que se requiere que tenga un profesional en ingeniería. Entonces, sí, yo creo que las mismas necesidades del mundo actual lo llevan a uno a actualizar sus metodologías de enseñanza, de aprendizaje y bueno, así como para la muestra un botón. Vale, profe. Profe, y además de la experiencia que tuvo con la empresa que me mencionó, ¿tiene algo más? ¿Alguna otra experiencia relacionada? No, curiosamente, y eso es algo muy bonito, ¿no? Yo creo que va dentro de la línea de los aciertos y los errores, y es que cuando yo estaba finalizando la carrera, yo nunca fui activo como de pronto en buscar pasantías, prácticas o algo así. Ujú. Entonces, cuando yo finalicé la carrera, yo tenía nula experiencia laboral, nula. Yo inicié la maestría, inicié con la beca asistente docente y ya cuando finalicé la maestría, yo la experiencia que tenía era a partir del laboratorio. La primera experiencia laboral fue precisamente con el LABE, desarrollando unos proyectos que se tenían en el LABE de análisis de sobretensiones y ya a partir de esa experiencia del AVE fue que se dio la posibilidad de ingresar a Keraunos. Entonces, hace poco hablaba con un estudiante y yo le decía a él que quizás el camino que uno recorra no tiene que ser único, o sea, no tiene que ser el mismo para todas las personas, Ujú. sino que cada persona tiene su único camino y pues uno habla con la mayoría de personas y uno ve como que sí, hicieron práctica, hicieron pasantía, continuaron por ese camino, se desarrollaron en lo laboral y al día de hoy tienen quizás un panorama laboral estable. Sin embargo, yo siento que mi camino fue un poco diferente en eso,
pero al día de hoy yo puedo también decir que ya mi panorama laboral es estable y no solo eso, sino es un ambiente o un camino laboral que me permite seguir aprendiendo. Y ese es un plus que tiene que era uno como empresa, que al ser un egresado de la Universidad Nacional entiende lo que es ser estudiante de la Universidad Nacional, entiende de alguna forma las necesidades que tiene el estudiante de la Universidad Nacional, las fortalezas y las debilidades que también tenemos como estudiantes de la Universidad Nacional y que él prima también ese aprendizaje, no solo como entregar un resultado para facturar y ya, sino que prima ese aprendizaje y prima esa línea de investigación. Entonces, realmente ha sido una experiencia muy buena, muy bonita y la experiencia laboral oficial que he tenido hasta el momento. No sé qué venga de aquí a futuro, pero sí, esa ha sido mi única Ujú. experiencia laboral como tal. Ok, profe, muchísimas gracias por darme este tiempo para hacer la entrevista. Eh, sí, muchísimas gracias. No, gracias Juan Camilo, gracias a todas las personas que escuchen, que vean la entrevista. Y bueno, no, un saludo muy especial para todos.